Es el invierno de 1982. Elizabeth, Nueva Jersey, una ciudad obrera que huele a aceite de motor, a metal caliente, a décadas de trabajo acumulado en los pulmones de sus habitantes. Los portones de hierro de la planta Singer Manufacturing Company se cierran por última vez. No hay ceremonia, no hay discurso del alcalde, no hay banda de música. Solo el sonido metálico de una cerradura que se cierra sobre 113 acres de historia industrial. 48 edificios que alguna vez rugieron con el ruido de miles de máquinas trabajando en simultáneo. Una red ferroviaria privada que conectaba los distintos edificios de la planta, como las venas de un organismo gigante y perfectamente sincronizado. Los últimos trabajadores salen en silencio. Algunos llevan 30 años trabajando ahí. Algunos son hijos de hombres que también pasaron sus vidas completas dentro de esos muros. Y ahora se marchan sin mirar atrás, porque mirar atrás duele demasiado. Lo que queda detrás de esos portones cerrados no es solo una fábrica abandonada. Es el cadáver de lo que durante casi un siglo fue la empresa manufacturera más poderosa del planeta. Una organización que en su momento de mayor gloria controlaba más del 90% del mercado mundial de máquinas de coser. Una corporación que sobrevivió 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, revoluciones políticas en múltiples continentes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del comunismo, el colapso de imperios enteros. Una marca tan reconocible a nivel global que en aldeas de África subsahariana, en pueblos del sudeste asiático, en comunidades remotas de América Latina, la palabra Singer no era el nombre de una empresa, era el nombre genérico de cualquier máquina de coser. De la misma manera que Kleenex se convirtió en sinónimo de pañuelo desechable, o termos en sinónimo de termo. Singer no era solo una marca. Singer era el objeto mismo. Y sin embargo, en 1982, todo eso termina. La planta de Elizabeth cierra. Los trabajadores se van. Los portones se cierran. Y lo que queda detrás de esos muros comienza, lentamente, a convertirse en lo que es hoy. Un sitio de remediación ambiental catalogado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como zona de contaminación tóxica, la tierra empapada durante décadas de aceites industriales y metales pesados que se filtraron en el suelo y en el agua subterránea de una ciudad que nunca pidió cargar con ese legado. Un cementerio tóxico donde alguna vez estuvo la catedral del capitalismo industrial americano. ¿Cómo se llega de la cima del mundo a un cementerio tóxico? ¿Cómo una empresa que literalmente definió lo que significa el dominio global de un mercado, que inventó el concepto moderno de las cuotas y la venta a plazos, que construyó una red de ventas y distribución que abarcaba 50 países antes de que existiera el teléfono, termina siendo demolida pieza por pieza hasta que no queda nada? La respuesta está, como siempre, en el principio. Y el principio de la historia de Singer no empieza en una fábrica. Empieza en la huida de un niño de 12 años de la casa de su padre, en la América rural del siglo XIX, con nada en los bolsillos y una obsesión que lo consumirá el resto de su vida. Una obsesión que no tiene nada que ver con las máquinas de coser. Isaac Merritt Singer nace el 27 de octubre de 1811 en Pittstown, Nueva York. Su padre, Adam Singer, es un inmigrante alemán que trabaja como molinero. Su madre, Ruth Benson, muere cuando Isaac tiene 10 años. Y Adam Singer vuelve a casarse rápidamente con una mujer con quien Isaac no puede ni quiere convivir.
Cuando Isaac tiene 12 años, ya tomó su decisión. Se va. No con permiso. No con dinero de su padre. Se va y punto. Como se iban los que no tenían nada que perder y tampoco nada que quedarse a proteger. Lo que mueve a este niño de 12 años que huye de su casa no es una pasión por los negocios, no es ambición económica, no es el sueño de construir un imperio industrial. Lo que lo mueve es algo mucho más irracional, mucho más humano, mucho más condenado al fracaso desde el principio. Isaac Merritt Singer quiere ser actor, quiere estar en un escenario, quiere interpretar a los grandes personajes de Shakespeare frente a audiencias que lo ovacionen. Hamlet, Otelo, el Rey Lear. Ese es el sueño de este adolescente, que trabaja de día en cualquier cosa que le pague algo, y de noche memoriza monólogos y practica expresiones frente a cualquier superficie reflectante que pueda encontrar. Durante sus años de adolescencia y primera juventud, Isaac Singer lleva una vida de itinerante absoluto. Trabaja en lo que puede, cuando puede. Es aprendiz de maquinista en Rochester, New York. Trabaja en aserraderos, limpia establos, carga mercancía en los muelles. Hace cualquier cosa que le dé dinero suficiente para sobrevivir y para continuar moviéndose de una ciudad a otra, siguiendo alguna oportunidad vaga, alguna promesa de trabajo mejor, algún rumor de que en tal ciudad hay una compañía de teatro que está buscando actores. Y en ese movimiento constante, en esa vida de trabajos manuales que odia con toda su alma, porque lo alejan de lo único que realmente le importa, Isaac Singer desarrolla algo que más tarde será fundamental para su éxito empresarial. Una comprensión profunda e intuitiva de cómo funcionan las máquinas. No porque le apasionen las máquinas, todo lo contrario. Singer odia las máquinas porque las máquinas representan exactamente el tipo de trabajo duro, sucio y mal pagado que quiere dejar atrás. Pero las entiende. Las entiende de una manera visceral, casi instintiva, la manera en que alguien que ha pasado años trabajando con objetos mecánicos empieza a ver los patrones, a entender qué funciona y qué no, a notar los defectos de diseño que los ingenieros con formación académica a veces no ven precisamente porque su educación los lleva a asumir que ciertas cosas no se pueden hacer de otra manera. En 1830, Isaac Singer tiene 19 años y finalmente da el paso que ha estado planeando durante años. Forma su propia compañía de teatro itinerante. La llama, con una grandilocuencia que ya anuncia su personalidad, The Merritt Players. Contrata a un pequeño grupo de actores. Empieza a viajar por el estado de Nueva York y los estados vecinos, representando obras de Shakespeare y melodramas populares de la época, en teatros pequeños, en salones de pueblo, en cualquier espacio que tenga un escenario y una audiencia dispuesta a pagar unos centavos por una noche de entretenimiento. El problema es que The Merritt Players es un desastre económico de proporciones épicas. No porque Isaac Singer sea un mal actor, aunque tampoco es precisamente el Laurence Olivier de su época. El problema es que ser actor itinerante en la América rural de 1830 es una profesión que no paga suficiente para sostener una compañía, pagar sueldos, cubrir gastos de transporte y de alojamiento, y todavía dejar algo de ganancia para el empresario. Singer lo intenta durante años, y durante esos años acumula deudas, mala reputación entre los acreedores de múltiples ciudades y una colección de fracasos económicos que a cualquier otra persona le habrían convencido de que el teatro no era su camino. Pero Singer no es cualquier persona. Singer tiene una característica que sus biógrafos describen de maneras distintas
según su simpatía hacia él. Algunos lo llaman persistencia, otros lo llaman testarudez irracional, otros lo llaman simplemente ego desmedido. Cualquiera que sea la etiqueta correcta, el resultado es el mismo. Isaac Singer continúa intentándolo durante toda la década de 1830, alternando entre trabajo en talleres mecánicos, cuando el dinero escasea, y actividades teatrales, cuando puede, jugando a dos vidas en paralelo, como si fuera posible ser simultáneamente el mecánico que paga las cuentas y el actor que sueña con la gloria. Y mientras tanto, Singer se casa. O más precisamente, Singer empieza a acumular compromisos sentimentales que con el tiempo se convertirán en el escándalo más extraordinario de su vida personal. En 1830, se casa con Catherine Maria Haley, con quien tiene 2 hijos. Pero el matrimonio con Catherine no detiene a Singer de seguir buscando otras compañías. Para cuando tenga 30 años, Isaac Singer ya está llevando simultáneamente al menos 2 vidas románticas en paralelo en distintas ciudades, sin que ninguna de las mujeres involucradas sepa de la existencia de la otra. Esta es una práctica que Singer mantendrá y escalará durante el resto de su vida activa, hasta alcanzar extremos que harán que los escándalos de los hombres poderosos de cualquier otra época parezcan menores por comparación. En 1839, Singer tiene 28 años y está quebrado. No levemente endeudado, no con algunas deudas pendientes. Quebrado. Sin dinero, con deudas en múltiples ciudades, con una carrera teatral que no despegó nunca, con compromisos familiares que no puede honrar, y con la desagradable sospecha de que quizás el sueño de ser el gran actor de Shakespeare americano no va a materializarse. Es en este momento de crisis total cuando Singer hace la primera de las cosas que lo distingue de los fracasados ordinarios. Pivotea. No abandona su personalidad, no cambia quién es, no se convierte de repente en un hombre serio y responsable, pero redirige su energía hacia algo que, aunque no lo sabe todavía, le permitirá construir el tipo de plataforma y poder que nunca pudo construir desde un escenario. Acepta un trabajo como mecánico en una empresa que fabrica equipos para perforar roca. Y ahí, trabajando en algo que todavía detesta, Isaac Singer tiene su primera idea realmente brillante. La historia oficial de Isaac Singer, como inventor, generalmente se cuenta de una manera que lo hace parecer un genio solitario, iluminado por una epifanía repentina. La verdad es considerablemente más complicada, más interesante y, en ciertos aspectos, más reveladora sobre su carácter real. En 1839, trabajando en Fredericksburg, Ohio, Singer desarrolla una máquina para perforar roca que es significativamente más eficiente que las que existían hasta ese momento. La patenta y trata de venderla. Y aquí ocurre algo que establecerá el patrón de toda su vida inventiva. Singer no desarrolló esta máquina porque tuviera una pasión por la ingeniería de perforación de roca. La desarrolló porque vio un problema, entendió intuitivamente cómo podría resolverse mejor, y se puso a trabajar. La motivación no era intelectual ni técnica, era práctica, y en el fondo, estética. Singer no podía tolerar los objetos mal diseñados. Le parecían una ofensa. Fuera una máquina de perforar roca o una máquina de coser o cualquier otro mecanismo, si Singer veía que algo funcionaba peor de lo que debería, sentía una irritación casi física que lo impulsaba a buscar la solución. Esta sensibilidad para el diseño deficiente,
combinada con una capacidad mecánica intuitiva desarrollada durante años de trabajo manual que había detestado, es lo que convierte a Singer en un inventor. No el amor por la tecnología, no la educación científica, no el deseo de contribuir al progreso de la humanidad, sino la incapacidad de tolerar que las cosas funcionen mal, cuando él puede ver claramente cómo podrían funcionar mejor. La máquina perforadora de roca fracasa comercialmente. Singer no tiene el capital ni los contactos para llevarla al mercado de manera efectiva. Y la idea queda archivada. Singer vuelve al teatro durante un tiempo. Y luego, en los años 40, tiene otra idea. Una máquina para tallar tipografía de madera que podría acelerar enormemente el proceso de impresión tipográfica. Esta vez la idea tiene algo más de tracción. Singer encuentra un socio, un hombre llamado George Sieber, que tiene algo de dinero y está dispuesto a invertirlo en el proyecto. Se instalan en Nueva York y empiezan a trabajar. Es en este contexto, trabajando en la máquina tipográfica con Sieber como socio, cuando Isaac Singer tiene el encuentro que cambia todo. En 1850, un fabricante de máquinas de Boston llamado Orson Phelps los contacta con una propuesta inusual. Phelps tiene en su taller una máquina de coser que fue diseñada por un inventor llamado Leroy y modificada posteriormente, y que no funciona bien. Las máquinas de coser existentes en ese momento son todas variaciones de diseños que tienen problemas fundamentales. O son demasiado lentas, o producen puntadas irregulares, o se rompen constantemente, o son tan complicadas de operar que solo personas con entrenamiento específico pueden usarlas. Phelps quiere que Singer la arregle. Lo que sucede en los días siguientes es uno de esos momentos que la historia industrial tiende a mitificar hasta el punto de hacerlos irreconocibles, pero cuya versión real es igualmente extraordinaria. Singer mira la máquina de Phelps, la examina detenidamente, la desmonta en parte, y experimenta exactamente la reacción que ha tenido toda su vida ante los objetos mal diseñados: irritación. Esta máquina es un desastre, no en uno, sino en múltiples puntos fundamentales del diseño. La lanzadera que mueve el hilo se mueve en un arco circular que produce tensión irregular en la puntada. La aguja se mueve horizontalmente en lugar de verticalmente, lo que limita el tipo de tela que puede coserse. El mecanismo para avanzar la tela es primitivo e inconsistente. Y así, problema tras problema que Singer ve con una claridad que a los que lo rodean les parece casi sobrenatural. Los relatos históricos sobre lo que sigue varían en los detalles, pero coinciden en la esencia. Singer, con la energía de un hombre poseído, trabajó durante 11 días prácticamente sin dormir para diseñar una máquina de coser completamente nueva. No una mejora incremental del diseño de Leroy, una reconceptualización completa del problema. La aguja ahora se mueve verticalmente, lo que permite coser cualquier tipo de tela. La lanzadera se mueve de manera lineal en lugar de circular, lo que produce una puntada mucho más uniforme y resistente. Un mecanismo de presión mantiene la tela firmemente en su lugar mientras se cose, eliminando uno de los principales problemas de las máquinas anteriores. Y un pedal a pie libera las manos del operario para guiar la tela con precisión, transformando la operación de la máquina de un proceso de 2 personas a uno de una sola. El resultado de esos 11 días de trabajo febril es una máquina que puede hacer 900 puntos por minuto. La mejor costurera humana, trabajando a su velocidad máxima sostenible, puede hacer aproximadamente 40 puntos por minuto. Singer no había mejorado el proceso de costura.
lo había hecho obsoleto como actividad manual. Pero aquí está la ironía que dice todo sobre el carácter de Isaac Singer. Él no estaba entusiasmado con lo que había creado. O más precisamente, no estaba entusiasmado con la creación en sí misma. Lo que lo entusiasmaba era la posibilidad de que esta máquina le generara suficiente dinero para retirarse y dedicarse finalmente, en serio, a lo que siempre había querido hacer: el teatro. Isaac Singer inventó una de las máquinas más transformadoras del siglo XIX como medio para llegar a un fin que no tenía nada que ver con la industria. El nombre que la historia popular asocia con Singer es el de Isaac Merritt Singer. Pero si uno estudia detenidamente la construcción del imperio Singer, si uno mira no el momento del invento, sino los 20 años siguientes en que la empresa Singer pasó de ser un taller pequeño a controlar el 90% del mercado mundial, emerge con claridad la figura de otro hombre que fue tan determinante para ese resultado como el propio Isaac Singer, y posiblemente más. Ese hombre se llama Edward Clark. Edward Clark conoce a Isaac Singer en 1851, el año en que Singer patenta su máquina de coser mejorada. Clark es abogado. Es preciso, frío, analítico, metódico. Es todo lo que Singer no es. Donde Singer es caos creativo, improvisación permanente e impulso irracional, Clark es estructura, planificación y disciplina. Donde Singer piensa en términos de mañana, Clark piensa en términos de décadas. Son opuestos en casi todo, y es precisamente por eso que forman uno de los dúos empresariales más efectivos del siglo XIX. Clark entra como socio de Singer, después de resolver un problema legal que amenazaba con destruir la empresa antes de que llegara a existir. El panorama de las patentes de máquinas de coser en 1851 es una guerra de trincheras. Elias Howe, que había patentado varios elementos fundamentales de las máquinas de coser algunos años antes, inmediatamente demanda a Singer por infringir sus patentes. Y tiene razón. La máquina de Singer usa un mecanismo de aguja y de lanzadera que se superpone con lo que Howe había patentado. Otros inventores e inversores del sector también tienen patentes que Singer posiblemente viola. En 1851, la empresa Singer enfrenta múltiples demandas simultáneas que, si prosperan, podrían acabar con ella antes de vender su primera máquina al mercado masivo. Clark ve esto no como una amenaza, sino como una oportunidad. Su solución es elegante, original y adelantada 50 años a su tiempo, en términos de pensamiento estratégico sobre propiedad intelectual. Propone crear lo que hoy llamaríamos un pool de patentes. En lugar de que todos los titulares de patentes relevantes se demanden mutuamente en una guerra legal que solo beneficia a los abogados, Clark propone que todos se sienten en la misma mesa, pongan sus patentes en común y compartan las regalías que se generen de las ventas. El resultado es la Sewing Machine Combination, el primer pool de patentes formalmente organizado en la historia de los Estados Unidos. Un modelo que luego sería replicado en industrias como la del automóvil y la del petróleo. Pero el aporte de Clark va mucho más allá de esta solución legal brillante. Lo que Clark entiende, y que Singer no habría podido ver por sí solo, es que el mayor obstáculo para el dominio del mercado de Singer no es la competencia, es el precio. Una máquina de coser Singer en 1851 cuesta entre $100 y $125. Para contextualizar, el salario anual promedio de un trabajador calificado en los Estados Unidos en esa época
ronda los $300. Comprar una máquina de coser Singer requería, en términos relativos, algo así como 1 mes y medio o 2 meses de salario. Para las familias de clase media y clase obrera, que son el mercado natural del producto, eso no es un gasto. Es una inversión que requiere planificación y, en muchos casos, es simplemente imposible. Clark inventa la solución a este problema, y es una solución tan radical para su época que tardamos en apreciar completamente lo que significó. Crea el sistema de cuotas. No el concepto de prestar dinero, que existe desde los albores de la civilización, sino el concepto específico del pago diferido para bienes de consumo manufacturados, vendidos directamente por el fabricante al consumidor final. Clark diseña un sistema en que una familia puede llevarse una máquina Singer a casa, pagando $5 iniciales, y luego $3 o $4 mensuales, hasta completar el precio total. Singer se convierte en la primera empresa manufacturera de gran escala en ofrecer este tipo de financiamiento directamente a sus clientes. El impacto es inmediato y devastador para la competencia. De repente, una máquina de coser Singer no cuesta $125. Cuesta $5 ahora mismo, y luego pagos pequeños que casi cualquier familia puede manejar. Las ventas se disparan. Los competidores que no pueden o no quieren replicar el sistema de financiamiento se quedan atrás. Y Singer Manufacturing Company empieza su marcha hacia la dominación absoluta del mercado. Pero Clark no ha terminado. Su siguiente movimiento es igualmente audaz y mucho más brutal. La empresa Singer lanza un programa de intercambio. Si tienes una máquina de coser de cualquier marca, puedes traerla a cualquier distribuidor Singer y recibirás un crédito para la compra de una máquina Singer nueva. Suena generoso, hasta que entiendes lo que sucede con las máquinas que se entregan en este intercambio. Son destruidas, deliberadamente, sistemáticamente. Los trabajadores de Singer las desmontaban con mazos y las convertían en chatarra en público, a veces con representaciones teatrales donde se enfatizaba lo deficiente que era la máquina entregada en comparación con la brillante Singer nueva que la reemplazaba. La razón para esta aparente barbarie económica es perfectamente racional desde el punto de vista estratégico. Singer quería eliminar el mercado de segunda mano. Si las máquinas usadas podían comprarse y venderse libremente, la empresa perdía ventas de máquinas nuevas. Al destruir físicamente cada máquina entregada en intercambio, Singer eliminaba la oferta de segunda mano y forzaba a quien quisiera una máquina de coser a comprar una nueva. Es una manifestación temprana de lo que los economistas modernos llaman obsolescencia planificada, pero llevada a una radicalidad que pocas empresas han igualado. No esperar a que el producto se vuelva obsoleto, sino destruir físicamente los productos existentes para garantizar que la demanda de nuevos no se sature. Este nivel de pensamiento estratégico frío, calculador y absolutamente despiadado en términos de competencia de mercado no viene de Isaac Singer. Viene de Edward Clark. Y es Clark quien, tras la muerte de Singer en 1875, tomará el control total de la empresa y la llevará a sus mayores alturas de expansión global durante las décadas siguientes, construyendo la red de ventas internacional que convertirá a Singer en la primera empresa verdaderamente multinacional de la historia moderna. Si Edward Clark era el cerebro estratégico del imperio Singer, Isaac Singer era su cara pública, su personalidad, su energía creativa y también su fuente más constante de problemas.
porque mientras Clark construía el andamiaje legal y financiero de una empresa que cambiaría el mundo, Isaac Singer vivía su vida personal con la misma actitud que había tenido desde que huyó de su casa a los 12 años, haciendo exactamente lo que quería, sin considerar las consecuencias para nadie más. La vida sentimental de Isaac Singer es, en el contexto de su época, algo que solo puede describirse como una empresa paralela de escala similar a la de Singer Manufacturing Company, con similar complejidad logística y similar indiferencia absoluta hacia los costos que generaba en otros. Cuando los historiadores recuentan los compromisos sentimentales y las relaciones de Singer, las cifras son difíciles de creer incluso sabiendo que son documentadas y verificadas. Isaac Singer tuvo en algún momento de su vida al menos 5 relaciones simultáneas o cuasi simultáneas con mujeres distintas, y reconoció en total 24 hijos. 24. Con al menos 5 mujeres distintas, algunas de las cuales creyeron en algún momento que eran su esposa legítima. La situación era tan elaborada que Singer debía mantener diferentes identidades en diferentes ciudades, aparecer en momentos calculados para que ninguna de sus distintas familias sospechara de las otras, y administrar flujos de dinero suficientemente complejos para mantener a todos a flote sin levantar sospechas. Las 3 relaciones más importantes, y las que eventualmente explotaron con consecuencias devastadoras para la reputación pública de Singer, eran con Catherine Maria Haley, con quien había contraído matrimonio formal en 1830 y tenido varios hijos, con Mary Ann Sponsler, con quien vivía en Nueva York, presentándose como su marido, y con quien también tuvo varios hijos, incluyendo a Winaretta Singer, que más tarde se convertiría en una de las figuras más fascinantes de los salones europeos de fines del siglo XIX, y con Mary Eastwood Walters, también conocida como Mary McGonigal, con quien también tenía hijos y a quien también había prometido matrimonio. El sistema funcionaba mientras las distintas partes estaban geográficamente separadas, y mientras Singer administraba sus apariciones y desapariciones con suficiente cuidado. Pero en 1860, el sistema colapsa de una manera que no podría haber sido más dramática ni más pública. La historia de ese colapso varía en algunos detalles según la fuente consultada, pero la estructura esencial es la siguiente. Mary Ann Sponsler, con quien Singer vivía en Nueva York, decide un día seguir a Isaac para ver a dónde va cuando se ausenta durante varios días. Lo que descubre al seguirlo, o lo que descubre cuando 2 de sus realidades convergen en el mismo espacio de la ciudad de Nueva York, es que Isaac Singer tiene otra vida completa a pocas cuadras de donde ella vive con él. Catherine, la esposa legal de Singer, está en Nueva York. Mary Ann está en Nueva York. Y en algún momento, en algún lugar de las calles de la ciudad, las 2 mujeres se encuentran. Lo que sigue tiene todos los elementos de una farsa de Shakespeare, de las que Singer habría soñado protagonizar en su juventud. Gritos en la calle, revelaciones públicas, escenas que atraen multitud de curiosos y eventualmente la intervención de la policía. Isaac Singer, uno de los hombres más ricos y reconocibles de los Estados Unidos en ese momento, es detenido brevemente por desorden público. Los periódicos, que ya le prestan atención a Singer como figura pública y empresarial, se lanzan sobre el escándalo con una voracidad que en el siglo XIX tiene el mismo efecto que tendría hoy en las redes sociales. La historia se expande por todo el país en días. Lo que los periódicos publican
es peor que el escándalo de la calle. Los reporteros investigan, y lo que encuentran es que la situación de Singer es mucho más elaborada de lo que cualquiera había sospechado. Múltiples mujeres, múltiples familias, múltiples promesas de matrimonio imposibles de cumplir simultáneamente. Un tejido de engaños construido durante décadas con la misma energía y creatividad que Singer había puesto en sus inventos mecánicos. El escándalo es monumental. Para una empresa cuya imagen pública dependía en buena medida de presentarse como aliada de las familias, como el producto que liberaba a la mujer del trabajo más tedioso del hogar. Tener al fundador en el centro de un escándalo de bigamia múltiple es exactamente el tipo de pesadilla de relaciones públicas que ninguna empresa puede gestionar bien. La solución de Singer es la única que puede concebir. Huye, no metafóricamente, literalmente. En 1861, Isaac Singer abandona los Estados Unidos y se muda a Europa. Se instala primero en París, donde vive con otra de sus compañeras, Isabelle Boyer, una joven francesa con quien tiene más hijos. Y cuando estalla la guerra franco-prusiana en 1870 y París deja de ser un lugar seguro, Singer se muda a Torquay, en el sur de Inglaterra, donde construye una enorme propiedad que llama The Wigwam, y donde pasa los últimos años de su vida rodeado de Isabel, de sus hijos más jóvenes, y de una existencia de lujo absoluto financiada por los dividendos de una empresa que, irónicamente, él ya no controla en absoluto. Isaac Singer muere el 23 de julio de 1875 en Torquay. Tenía 63 años. Deja una herencia que sus biógrafos estiman en más de $13 millones, una suma astronómica para la época. La distribuye entre un número notable de descendientes. Isabelle Boyer, su última compañera, y eventualmente su esposa legítima, recibe la mayor parte. Y sus hijos de distintas relaciones reciben partes variables, en un reparto que todavía algunos de ellos disputarán en los tribunales durante años después de su muerte. El hombre que creó la empresa que democratizó la costura, que puso máquinas en millones de hogares alrededor del mundo, que inventó el sistema de cuotas que luego revolucionaría el comercio minorista a nivel global, murió en una propiedad extravagante en el sur de Inglaterra, habiendo pasado los últimos 15 años de su vida huyendo de las consecuencias de su vida personal. Y la empresa que llevaba su nombre ni siquiera estaba ya bajo su control, porque Edward Clark la había tomado y la había transformado en algo que el propio Singer nunca habría podido imaginar o gestionar. Para entender el impacto real de la Singer Manufacturing Company en el siglo XIX, es necesario salir por un momento del drama personal de su fundador y mirar la escala de lo que esta empresa realmente construyó. Porque lo que Singer construyó no fue simplemente una empresa exitosa. Fue algo que en muchos aspectos puede considerarse la primera corporación multinacional moderna de la historia. La máquina de coser Singer no era simplemente un producto. Era una tecnología transformadora, en el sentido más literal de la palabra. Cambió fundamentalmente la manera en que millones de personas producían, compraban y usaban ropa. En 1850, antes de que la máquina de coser se generalizara, la confección de ropa era una de las actividades que más tiempo consumía en los hogares americanos y europeos. Una camisa de hombre cosida a mano por una trabajadora calificada requería entre 14 y 20 horas de trabajo. Una máquina Singer podía producir esa misma camisa en menos de una hora. Multiplica eso por el total de prendas
que una familia promedio consumía en un año, y la cantidad de tiempo que la máquina Singer liberó en los hogares de clase media y obrera de la segunda mitad del siglo XIX es de una magnitud que es difícil exagerar. Pero el impacto va mucho más allá del tiempo liberado. La disponibilidad de máquinas de coser accesibles transformó la industria textil y de confección de arriba a abajo. Permitió el surgimiento de las primeras industrias de confección a escala industrial, con talleres y fábricas que podían producir ropa en volúmenes que antes eran imposibles. Cambió los patrones de trabajo femenino en las ciudades, creando tanto oportunidades laborales nuevas como, en algunos casos, condiciones de explotación terribles en los talleres de confección donde las trabajadoras usaban máquinas Singer a destajo. Y cambió la manera en que las personas de clase media y clase obrera vestían, haciendo accesible por primera vez ropa de calidad razonable a segmentos de la población que antes solo podían permitirse ropas vastas y de confección extremadamente simple. La red de ventas y distribución que Singer y Clark construyeron para llevar estas máquinas al mercado fue, en sí misma, una innovación empresarial de primer orden. En un momento en que la mayoría de las empresas manufactureras dependían de distribuidores mayoristas independientes para llegar al consumidor final, Singer decidió construir su propia red de tiendas y representantes directos. Para 1860, Singer tenía vendedores propios en decenas de ciudades americanas. Para 1880, bajo la conducción de Clark después de la muerte de Singer, la empresa había extendido esa red a más de 50 países. La estrategia de ventas internacionales de Singer fue extraordinariamente sofisticada para su época. En lugar de intentar vender el mismo producto de la misma manera en todos los mercados, Singer adaptaba su estrategia a las condiciones locales. En Japón, donde la tradición del vestido era completamente diferente a la occidental, Singer adaptó la máquina para coser kimono. En la India, donde la empresa llegó en las décadas de 1870 y 1880, Singer trabajó con redes de distribución locales que entendían las particularidades del mercado. En América Latina, donde llegó en la misma época, Singer estableció una presencia que en muchos países se mantuvo durante más de un siglo. Los vendedores de Singer fueron, en muchos casos, los primeros representantes de una empresa manufacturera americana que la mayoría de las personas en muchas partes del mundo veían en su vida. En aldeas remotas de África, Asia y América Latina, el vendedor de Singer llegaba con una máquina de demostración y una propuesta de cuotas que hacía accesible un producto que habría sido impensable de otra manera. Y estos vendedores no solo vendían máquinas, ofrecían servicio técnico, repuestos y en algunos casos incluso clases de costura. Singer creó, sin haberlo planeado necesariamente así desde el principio, el primer sistema moderno de venta y servicio postventa a escala global. El resultado de todo esto fue un dominio del mercado que todavía hoy, un siglo y medio después, resulta difícil de creer. En su punto de mayor gloria, a finales del siglo XIX y principios del XX, Singer Manufacturing Company controlaba entre el 80 y el 90% del mercado mundial de máquinas de coser. No el mercado americano, el mercado mundial. En algunos años, Singer fabricaba más de 1 millón de máquinas. En una época en que los procesos de manufactura de precisión eran enormemente complejos y costosos, producir 1 millón de cualquier cosa en un año era una cifra que hacía pararse en seco a los analistas industriales. La planta de Elizabeth, Nueva Jersey,
el mismo complejo que cerrará sus portones en el invierno de 1982, fue construida en 1873 y expandida repetidamente durante las décadas siguientes hasta convertirse en el complejo industrial que describíamos al principio. 113 acres, 48 edificios, su propio sistema ferroviario, su propia planta de energía, su propia fundición de hierro. Era una ciudad dentro de una ciudad, un organismo industrial autosuficiente que en su momento de mayor actividad empleaba a más de 10.000 personas en Elizabeth solamente, sin contar las decenas de miles que trabajaban en las otras plantas de Singer alrededor del mundo, incluyendo la enorme planta de Clydebank, en Escocia, que en su época fue la mayor fábrica individual de Singer fuera de los Estados Unidos. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Singer Manufacturing Company es su capacidad para sobrevivir y, en algunos casos, prosperar durante períodos históricos que destruyeron a la mayoría de sus competidores y a muchas empresas comparables. Singer sobrevivió la Primera Guerra Mundial, sobrevivió la Gran Depresión, sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Cada una de estas crisis presentó desafíos existenciales que pusieron a prueba la robustez de la organización. Y cada vez, Singer emergió con suficiente fuerza para continuar. La Primera Guerra Mundial fue el primer gran test. En 1914, Singer tenía operaciones significativas en todos los países europeos que estaban a punto de entrar en guerra entre sí. Tenía fábricas en Gran Bretaña, en Alemania, en Austria, en Rusia, en Francia. Tenía vendedores y distribuidores en docenas de países más. Cuando la guerra empezó, Singer tuvo que navegar simultáneamente en múltiples jurisdicciones enemigas, con activos en países que de repente se convirtieron en adversarios, y con cadenas de suministro que la guerra cortó o complicó enormemente. La solución que los directivos de Singer encontraron fue elegante en su pragmatismo. La empresa básicamente se partió en dos durante la guerra. Las operaciones en los países aliados continuaron operando bajo la marca Singer y bajo control americano. Las operaciones en Alemania y en los territorios controlados por los imperios centrales fueron efectivamente secuestradas por los gobiernos de esos países y operaron bajo administración local durante la duración del conflicto. Cuando la guerra terminó, Singer tuvo que navegar el proceso de reconsolidar y recuperar lo que había perdido durante los años de conflicto. Pero la verdadera prueba de la resiliencia de Singer no fue la Primera Guerra Mundial, sino la Revolución Rusa y sus consecuencias. En 1917, cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, Singer tenía en ese país una de sus redes de ventas más extensas del mundo. El Imperio ruso había sido un mercado enorme para Singer desde las décadas de 1870 y 1880, y la empresa había construido ahí una infraestructura de distribución que incluía cientos de tiendas y miles de vendedores en toda la extensión del territorio. El nuevo gobierno soviético nacionalizó toda esa infraestructura. Singer no recibió compensación. Simplemente perdió todo lo que tenía en Rusia de la noche a la mañana. Esta pérdida fue enorme en términos absolutos, pero la empresa era suficientemente grande y suficientemente diversificada geográficamente para absorberla sin colapsar. Y en la extraña ironía que caracteriza a las relaciones entre las empresas capitalistas y los estados socialistas durante el siglo XX, Singer, eventualmente,
retomó relaciones comerciales con la Unión Soviética durante los años 20, durante el período de la nueva política económica, vendiendo máquinas a un Estado que había confiscado sus activos una década antes y que las usaba en las cooperativas de costura que el propio Estado organizaba. La Gran Depresión de 1929 golpeó a Singer con la misma brutalidad con que golpeó a la mayoría de las grandes corporaciones americanas. Las ventas se derrumbaron. Las familias que en tiempos normales habrían podido pagar cuotas por una máquina Singer de repente no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para comprar maquinaria doméstica. Singer respondió con recortes masivos, cierres temporales de plantas, reducciones de personal. Fue un período oscuro para la empresa, pero no existencial. Singer sobrevivió la depresión sin quiebra, en parte porque tenía suficientes reservas acumuladas de sus años de dominio del mercado, y en parte porque las operaciones internacionales, aunque también afectadas, amortiguaron parcialmente el golpe de la contracción del mercado americano. La Segunda Guerra Mundial fue, paradójicamente, uno de los períodos más activos en la historia de producción de Singer, aunque no precisamente en el rubro de las máquinas de coser. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra en 1941, el gobierno federal convirtió a las grandes empresas manufactureras en socios de la producción de material bélico bajo el esquema de reconversión industrial de guerra. Singer, con sus plantas enormes y su capacidad instalada de manufactura de precisión, fue uno de los principales proveedores del ejército americano durante la guerra. Las plantas de Singer fabricaron durante la Segunda Guerra Mundial una variedad de productos militares que incluían piezas para ametralladoras, partes para equipos de comunicación y una amplia variedad de componentes metálicos de precisión que el ejército necesitaba en cantidades enormes. La empresa que había nacido para coser ropa se encontraba a mediados del siglo XX fabricando partes de armas. La ironía no se le escapaba a nadie. Cuando la guerra terminó, en 1945, Singer reconvirtió sus plantas de vuelta a la producción civil. Y durante los años 50, en el contexto del boom económico de la posguerra americana, Singer vivió uno de sus períodos de mayor prosperidad. Las familias americanas que regresaban de la guerra, que se casaban, que se mudaban a los nuevos suburbios, compraban máquinas de coser Singer como parte del equipamiento doméstico estándar de cualquier hogar de clase media. Las ventas fueron robustas. La empresa parecía desde afuera tan sólida como siempre. Pero debajo de esa apariencia de solidez, algo estaba cambiando. Y ese algo cambió de manera suficientemente rápida como para que cuando Singer intentó adaptarse, ya era demasiado tarde. Hay un momento preciso, o más bien un conjunto de momentos distribuidos a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, en que el destino de Singer Manufacturing Company se decidió de manera irreversible. No fue un desastre puntual. No fue una decisión estratégica claramente equivocada tomada en una reunión de directorio en un día específico. Fue la acumulación de múltiples tendencias que la dirección de Singer o no supo ver, o vio, pero no supo responder con la velocidad y la radicalidad que la situación requería. El primer factor fue geográfico y económico: la manufactura de bajo costo en Asia. Japón primero, y luego otros países del sudeste asiático, comenzaron a producir en los años 60 máquinas de coser domésticas de calidad razonable, a precios que las empresas americanas y europeas
no podían igualar con sus estructuras de costos. Una máquina japonesa o taiwanesa que costaba la mitad o un tercio de lo que costaba una Singer cumplía las necesidades básicas de la mayoría de las consumidoras domésticas con suficiente eficiencia. Singer respondió a este desafío de la manera que muchas grandes corporaciones americanas respondieron a la competencia asiática en los años 60 y 70. Tarde e insuficientemente. Intentó reducir costos racionalizando su producción. Cerró algunas plantas. Trasladó parte de la manufactura a países de menor costo. Pero la estructura de la empresa, con sus enormes plantas, su fuerza laboral sindicalizada y sus compromisos de pensiones y beneficios acumulados durante décadas, hacía imposible competir en precio con empresas asiáticas que empezaban sin ese legado de costos fijos. El segundo factor fue tecnológico, la electrónica. A partir de mediados de los años 60 y con aceleración creciente en los 70, las máquinas de coser comenzaron a incorporar componentes electrónicos que permitían funciones nuevas, mayor precisión y, eventualmente, programabilidad. Los fabricantes japoneses y europeos, particularmente los suizos con la marca Elna y los alemanes con Pfaff y Bernina, estaban a la vanguardia de esta transición tecnológica. Singer, con su enorme legado de manufactura mecánica de precisión, fue más lento en adaptarse a la era de las máquinas de coser electrónicas. El tercer factor fue estratégico, y es el más interesante. Singer tomó la decisión de diversificarse hacia otras industrias. A partir de los años 60, Singer fue adquiriendo empresas en sectores completamente ajenos a su negocio tradicional: tecnología educativa, equipos de defensa, sistemas aeroespaciales. La lógica, que desde la perspectiva del pensamiento empresarial de la época tenía cierta coherencia, era que la empresa Singer tenía capacidades manufactureras y de ingeniería que podían aplicarse a múltiples industrias y que diversificar reduciría la dependencia de un solo producto en un mercado que estaba volviendo cada vez más competitivo. El problema con esta estrategia fue que Singer nunca logró verdadera excelencia en ninguno de los nuevos sectores en que entró. Las divisiones de tecnología educativa y equipos de defensa eran negocios completamente diferentes al de la máquina de coser en términos de ciclos de ventas, relaciones con clientes, requisitos tecnológicos y cultura organizacional. Singer no tenía las ventajas competitivas en esos mercados que tenía en el de máquinas de coser, y los resultados financieros de las divisiones diversificadas fueron generalmente mediocres. Mientras tanto, el negocio central de las máquinas de coser continuaba deteriorándose. Las máquinas de origen asiático seguían ganando cuota de mercado. La marca Singer, que durante un siglo había sido sinónimo de calidad y confiabilidad, empezaba a perder ese halo en la percepción de los consumidores más jóvenes. Y los cambios en los patrones culturales estaban erosionando el mercado por otro flanco. Las mujeres que en las décadas anteriores habrían cosido la ropa de su familia porque no podían permitirse comprarla ya confeccionada, ahora tenían acceso a ropa manufacturada de bajo costo, suficientemente adecuada como para que la costura doméstica dejara de ser económicamente necesaria. La máquina de coser se estaba convirtiendo de una herramienta doméstica esencial en un hobby para aficionadas. El resultado de todos estos factores convergentes fue un deterioro financiero que se hizo evidente en los estados contables de la empresa a finales de los años 70. Singer perdió dinero. Luego perdió más dinero. Intentó reestructurarse. Vendió divisiones.
cerró plantas. Y en 1982 cerró la planta de Elizabeth, Nueva Jersey, el símbolo más poderoso del poder manufacturero que Singer había acumulado durante más de un siglo. Pero incluso después de 1982, Singer no desaparece completamente. La marca sobrevive, vendida y revendida varias veces entre distintos propietarios que intentan explotarla con mayor o menor éxito. Hoy existe una empresa que usa el nombre Singer y que vende máquinas de coser, pero que no tiene ninguna continuidad organizacional real con la Singer Manufacturing Company, que cerraba sus portones en Elizabeth en el invierno de 1982. Es la marca lo que sobrevivió. La empresa, la que construyó Isaac Singer y Edward Clark, la que sobrevivió 2 guerras mundiales y la Gran Depresión, esa empresa dejó de existir. La historia de Isaac Singer no estaría completa sin mencionar lo que le ocurrió a algunos de sus 24 hijos, porque esa historia es en sí misma un relato fascinante sobre lo que ocurre cuando se combina dinero heredado con personalidades extraordinarias y una completa ausencia de guión para la vida. Entre todos los descendientes de Singer, ninguno capturó la imaginación pública del cambio de siglo de una manera tan extraordinaria como Winaretta Singer, hija de Isaac, con Mary Ann Sponsler, nacida en 1865 en Nueva York. Winaretta creció entre 2 mundos, el de la fortuna industrial americana que su padre había acumulado y el de la Europa cosmopolita, donde el dinero americano podía comprar entrada a los salones más exclusivos de París. Heredó una fortuna considerable y también heredó, aunque en formas diferentes, la personalidad extraordinaria de su padre. Winaretta Singer se convirtió en una de las mecenas de arte más importantes de la Belle Époque parisina. Bajo el título que adquirió al casarse con el príncipe Edmond de Polignac, en 1893, en un matrimonio que ambas partes entendían perfectamente, como un arreglo de conveniencia mutua, Winaretta estableció uno de los salones musicales más influyentes de París, en su residencia de la Avenue Henri Martin, que todavía existe, y que fue donada al Instituto de Francia, donde funciona como sede de la Fundación Singer-Polignac. Se tocó por primera vez música de compositores como Gabriel Fauré, Manuel de Falla y Igor Stravinsky. Winaretta fue mecenas de Diaghilev y de los ballets rusos. Fue amiga de Marcel Proust. Fue una figura central de la vida cultural de una ciudad que en las décadas de 1890 a 1920 era el centro cultural del mundo occidental. La historia de Winaretta Singer es el tipo de historia que hace que la historia de su padre resulte todavía más fascinante por contraste. Isaac Singer quiso ser artista, quiso el reconocimiento del mundo del arte, pero acabó siendo un industrial cuyo nombre se asoció a una máquina. Su hija, usando el dinero que esa máquina generó, se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia del mecenazgo artístico europeo del siglo XX. Hay algo poéticamente justo en eso, aunque Singer hijo nunca lo sabrá. Otros hijos de Singer tuvieron historias igualmente novelescas, aunque en registros diferentes. Algunos disputaron la herencia en los tribunales durante años. Algunos intentaron, con resultados variables, mantener algún tipo de conexión con la empresa familiar. Algunos, simplemente, desaparecieron en la oscuridad de vidas ordinarias financiadas por las cuotas que sus descendientes nunca habrían imaginado posibles sin el sistema que Clark diseñó y Singer nominalmente dio nombre. Volvemos al principio. Elizabeth
Nueva Jersey, el invierno de 1982. Los portones de hierro que se cierran para siempre. Y la tierra que queda debajo de 113 acres de historia industrial. El problema con los grandes complejos industriales del siglo XIX y principios del XX es que operaron durante décadas en un contexto legal y regulatorio que simplemente no contemplaba la toxicidad como una preocupación relevante. Los aceites que se usaban para lubricar las máquinas, los metales pesados que se procesaban en la fundición, los solventes que se utilizaban en distintas etapas del proceso de manufactura, todo eso se vertía en la tierra, en el sistema de drenaje, en el agua subterránea, de maneras que hoy serían ilegales, pero que en su momento simplemente eran la manera en que se hacían las cosas. Cuando Singer cerró la planta de Elizabeth en 1982, dejó detrás no solo los edificios vacíos y la tierra contaminada, sino también un problema legal y financiero de remediación ambiental que se prolongaría durante décadas. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos catalogó partes del antiguo sitio Singer como zona de contaminación que requería remediación. Los procesos de limpieza del suelo y del agua subterránea son lentos, costosos y nunca completamente exitosos cuando se trata de décadas de contaminación acumulada. Los edificios fueron demolidos gradualmente. Algunos usos se establecieron en partes del sitio, pero durante años, grandes porciones del antiguo complejo Singer permanecieron como tierra baldía en el corazón de una ciudad que ya enfrentaba sus propios problemas de desindustrialización y declive económico. Elizabeth, como muchas ciudades industriales del noreste americano, vivió las décadas de 1980 y 1990 lidiando con los efectos de la pérdida de empleos manufactureros que había definido su economía durante generaciones. Hay algo profundamente simbólico en esto que merece ser dicho con claridad. El legado más duradero de Singer en Elizabeth, Nueva Jersey, no son las máquinas que se fabricaron ahí durante más de un siglo. No son los empleos que se crearon. No es el papel que la planta jugó en la historia industrial americana. El legado más duradero, el más concreto, el que la tierra misma recuerda, es la contaminación. Los metales pesados en el suelo, los químicos en el agua subterránea, el pasivo ambiental que la comunidad de Elizabeth heredó de una empresa que se fue y dejó sus problemas atrás. Esto no es un detalle menor, ni una nota al pie de la historia de Singer. Es parte constitutiva de esa historia. Porque el modelo de negocio que Singer y Clark construyeron, el modelo que les permitió dominar el 90% del mercado mundial, era un modelo que externalizaba sus costos de maneras que la época hacía posibles. Los costos ambientales se externalizaban en la tierra y el agua de las comunidades donde operaban las plantas. Los costos sociales de las condiciones de trabajo se externalizaban en los cuerpos de los trabajadores. Los costos de las crisis de fin de vida de la empresa se externalizaban en los trabajadores desempleados y en las comunidades que perdían su base económica. Singer fue extraordinariamente eficiente en capturar el valor que generaba. Fue igualmente eficiente en asegurarse de que los costos que generaba fueran pagados por otros. Hay una pregunta que subyace a toda esta historia y que vale la pena formular explícitamente. ¿Qué queremos que la historia de Isaac Merritt Singer y Singer Manufacturing Company nos enseñe? Una respuesta fácil, y no completamente falsa, es que Singer nos enseña
El poder del emprendimiento americano. La historia de un inmigrante pobre que llegó a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo, a través de la combinación de ingenio técnico, audacia comercial y la voluntad de trabajar más duro que los demás. Esa narrativa tiene elementos de verdad en ella, pero es incompleta y en algunos aspectos engañosa. Otra respuesta fácil, igualmente incompleta, es que Singer nos enseña sobre la caída inevitable de los imperios, la vanidad de la ambición humana, el hecho de que nada dura para siempre, y que los portones que hoy se cierran en Elizabeth nos recuerdan la fragilidad de todo lo que parece sólido. Esa narrativa también tiene elementos de verdad, pero es igualmente incompleta.